Normalmente nos gusta dividir las películas en dos categorías: buena o mala, me gustó o no me gustó, obra maestra o absoluta basura. Y está bien no querer complicarse la vida, pero las cosas, estudiadas a detalle, arrojan un montón de matices, y eso es lo que vamos a hacer hoy con la emblemática saga de Toy Story. Toy Story te puede gustar más o menos, pero nadie va a venir acá a negarme su importancia en la historia de la animación. Desde su primera película hasta la última tenemos un recorrido interesante. Sé que hubiese sido más fácil determinar cuál de ellas es la mejor, pero a estas alturas ese debate ya a nadie le interesa, y como este es un canal pretencioso, vamos a llevar las cosas un poco más allá. De un tiempo a esta parte, el centro de interés parece girar en torno a las dos últimas películas de la saga, donde la tercera es vista como la mejor entrega y ese final apoteósico para los personajes que dieron color a la infancia de muchos, mientras que la cuarta fue vilmente vilipendiada, vista como innecesaria y que solo vino a arruinar el broche de oro que fue su antecesora. Es más, tengo de respaldo una pequeña encuesta realizada este año donde no hay mucho que objetar sobre la tercera, mientras que la gran mayoría no pone la mano en el fuego por la cuarta e incluso buscan desprestigiarla diciendo cosas como que no es canon o parecidos, cuando no hay ningún pronunciamiento oficial por parte de Pixar. Son síntomas del rechazo y la adversión que se le tiene a este título. Sin embargo, en este video vengo precisamente a contracorriente. Voy a exponer un punto que se resume en el desconcertante título de este video: ¿cómo puede la mejor película de una saga ser la peor al mismo tiempo? ¿Es realmente la tercera la mejor o deberíamos desconfiar de ese criterio? Mi respuesta corta es sí y no, pero para entender eso primero tenemos que repasar varios puntos. Voy a pedir que mantenga la calma porque lo que van a ver es solamente una reflexión personal, así que tampoco le tiene que explotar la cabeza a nadie. Dicho esto, pongámonos en contexto. Bien, la carrera de Toy Story inicia en 1995 siendo el primer largometraje de la historia en ser animado completamente por ordenador, todo un hito en la industria. Su impacto ha sido tal que a día de hoy cuenta con 3 secuelas estrenadas en el cine. La primera de ellas llegaría en 1999 bajo el título de Toy Story 2, superando a la primera tanto en crítica como en taquilla. Posteriormente, en el 2000 llegó la película Buzz Lightyear of the Star Command, y entre ese año y hasta el 2001 se desarrolló la serie para televisión Comando Estelar, que contó con 2 temporadas y 65 episodios. Ambas serían estrictamente en animación 2D y se enfocarían en el personaje de Buzz Lightyear como una forma de seguir explotando el universo de Toy Story. La tercera parte llegó recién en 2010, en lo que parecía el final definitivo de la saga. Sin embargo, un año más tarde llegaron los Toy Story Toons, una serie de 5 cortometrajes que tienen lugar después de la tercera película y que se estrenaron en Disney Channel entre el 2011 y el 2012, para que el público no extrañaran demasiado a estos personajes. Como si todo esto no fuera suficiente, en 2019 llegó Toy Story 4, ahora sí el final finalísimo, al menos hasta donde sabemos. Y en 2022 llegó Lightyear, nuevamente centrada en el personaje del mismo nombre y sin duda la que más polémicas ha desatado. Entonces, para desarrollar mi punto solo necesito a las películas principales, todas las demás o no aportan mucho o directamente tienen influencia cero, así que se bajan del escenario. Si vieron mi video de por qué WALL-E es la mejor película de Pixar, recordarán que mi criterio fue el siguiente: ¿qué se propone la película y qué tan bien equilibradas están todas sus partes para lograr ese objetivo? Pero con Toy Story me pasó algo muy particular. Al usar la misma vara de medir me di cuenta de que cada película tiende a superar a la anterior en algunos apartados, pero al mismo tiempo descuida otros frentes. A diferencia de una saga como Shrek, donde es mucho más fácil identificar un pico y un declive, con Toy Story es más complicado. Entre la primera y la cuarta entrega hay un lapso de 24 años, prácticamente un cuarto de siglo. Varios cambios ocurrieron en ese tiempo y Pixar, su alma mater, fue protagonista directa de muchos procesos que terminaron afectando a sus producciones y que no siempre se suelen poner en la balanza a la hora de darles un veredicto. Y es importante hacer esa aclaración. Una obra es producto de su tiempo y por lo tanto se tiene que considerar qué estaba pasando a su alrededor para no caer en evaluaciones injustas, porque si les pregunto cuál de las 4 es la que tiene el mejor apartado técnico, es evidente que la cuarta gana con diferencia porque es la que se hizo con la tecnología más avanzada hasta ese momento. Una evaluación más justa sería, por ejemplo, ver cuál logró el salto técnico más importante en relación a la coyuntura en la que fue producida. Es por eso que este análisis barra ensayo va más enfocado a algo que no envejece tan rápido como lo es el tratamiento de la historia, y a fin de estructurar mejor mis ideas voy a empezar exponiendo mi propia percepción del asunto. Para mí, la mejor película de Toy Story es por lejos la primera, aun con sus inconvenientes es la que más cosas arriesgó y a la que más capas de profundidad le encuentro. No obstante, si me dejo llevar por el gusto personal, mi favorita es la segunda porque es la que más me divierte, tan sencillo como eso. Siendo lo más objetivo posible, la tercera destaca por ser la que tiene mejor
mejor narración, en detrimento de ser también la más simplona de toda la saga, ya verán por qué. Y finalmente, la oveja negra de esta familia. Nos guste o no, la cuarta no deja de ser importante dentro del recorrido que realiza el protagonista, y creo que hablando específicamente por el apartado cinematográfico, bien podría competir con la primera. Mi propuesta es que a esta saga hay que entenderla como un todo. Al ser Woody el centro de interés de este universo, porque la mayoría de aprendizaje se lo lleva a él, quiero que veamos qué representa cada película en su vida. Vayamos entonces al primer Toy Story. Esta es la historia de un grupo de juguetes que viven felices con su dueño Andy. El protagonista es el vaquero Woody, que al estar en una posición de privilegio es claramente una suerte de líder de grupo. El conflicto empieza cuando en una fiesta de cumpleaños un nuevo juguete aterriza en la habitación. Se trata de Buzz Lightyear, el juguete del momento que rápidamente desplaza a Woody, despertando los celos de este último. La razón por la cual encuentro a esta primera película como la mejor es justamente por la cantidad de lecturas que se pueden sacar de ella. Solo basta mirar el diseño y construcción de estos personajes. Woody es un juguete de corte tradicional, es de algodón, tiene un cordón en su espalda y el hecho de que sea un vaquero nos remonta al pasado. Buzz Lightyear es prácticamente su antítesis, es un juguete moderno hecho de plástico, tiene un porte más futurista y la idea de un guardián espacial dispara la imaginación hacia el futuro, y este contraste de pasado y futuro es importante. Ustedes son muy jóvenes, pero producir las primeras películas de Pixar fue empujar una piedra cuesta arriba. En sus inicios, la animación 3D era vista con mucho recelo por ser una tecnología muy nueva que en ese momento planteaba más desafíos que soluciones. Voy a omitir los detalles de la compleja relación de Pixar con la casa de Mickey Mouse, pero lo que hay que saber es que Toy Story existe gracias a Disney, ya que este último financió su producción. Una producción que no fue nada fácil para Pixar. Era su primer largometraje usando una tecnología aún desconocida y las jornadas de trabajo para sacar a flote la película eran exhaustivas e incluso insanas. En aquellos días era común ver a un animador trabajando mientras su compañero, colchón al piso, intentaba dormir a su lado. Posteriormente se turnaban para que el desarrollo no se cortara en ningún momento. A eso hay que sumarle las continuas intromisiones de Disney, quien en más de una ocasión amenazó con cancelar el proyecto. Las primeras pruebas no eran satisfactorias y se tuvieron que replantear ideas, obligando al equipo a desechar material ya producido y empezar de nuevo. Probablemente ninguna época haya sido tan angustiante y desgastante como este periodo, pero todo el equipo creativo de Pixar estaba fuertemente comprometido con la causa. Eran jóvenes y sabían que estaban haciendo una película que haría historia. Toy Story tenía que salir bien a como dé lugar, y ese miedo de lo viejo hacia lo nuevo está muy presente en la película. Por eso, que todo transcurra en el contexto de una mudanza me parece genial como una metáfora de la transición. Pero más allá de eso, quiero que nos enfoquemos en un punto en particular, el crecimiento que experimenta Woody. ¿Y cómo vamos a medir eso?, se preguntarán. Bueno, una forma de analizar un guión cinematográfico es apelar a dos simples preguntas. Mi personaje, ¿qué es lo que quiere y qué es lo que necesita? Y a priori podemos pensar que la respuesta es la misma, pero no. Si bien el deseo del personaje suele servir como motor para la historia, no necesariamente implica el fin de la intención narrativa. Veamos un ejemplo sencillo. Shred es un ogro que vive feliz en su pantano, aislado de todo el mundo. Cuando su pantano le es arrebatado, se embarca en una cruzada para recuperarlo. Ese es el deseo de Shred, recuperar su privacidad para seguir viviendo como siempre lo ha hecho. Pero esa no es su necesidad. Más adelante, Shred revela que la razón por la cual prefiere vivir solo es porque lo han herido mucho en el pasado. Sanar esas heridas y ser aceptado por los demás es lo que el personaje realmente necesita. El viaje de Shred lo cambia tanto sin darse cuenta que cuando finalmente obtiene su deseo, no se siente satisfecho en absoluto, porque logró lo que quería, pero no lo que necesitaba. Esta mecánica puede variar y tener mayor o menor presencia dependiendo del tipo de película que estemos viendo, pero es prácticamente un clásico cuando se explora el desarrollo de un personaje. En la animación es bastante notoria porque hay una tendencia a desarrollar la historia con un punto de partida muy marcado para luego evidenciar la necesidad del personaje a través de la persecución de su deseo personal. Esto por lo general facilita la transmisión de una moraleja al espectador. Entonces, el miedo a ser reemplazados es un sentimiento bastante común que por lo general va ligado a una inseguridad interna, y esa es la clave para entender a Woody en esta primera película. Su deseo es seguir siendo el favorito de Andy, pero su necesidad es pulir su inmadurez emocional. Al margen de que Woody pierde estatus al dejar de ser el consentido, hay una razón para este sentimiento que de hecho es una idea que se repite en todas las entregas de la saga. ¿Cuál es el propósito de un juguete? Y la respuesta es casi siempre la misma: hacer feliz a un niño. Si esta tarea no se cumple, es como si el juguete no tuviese razón de ser. Y recuerden eso porque ese existencialismo va a ser importante más adelante. El crecimiento de Woody se da al entender que no se trata tanto de lo que Andy significa para él, sino de lo que él significa para Andy. ¿Y cómo llega a esa conclusión?
justamente comparándose con su contraparte que es Buzz Lightyear. De ahí que es interesante que estos dos personajes sean polos opuestos que eventualmente se vuelven amigos. Buzz tiene una suerte de subtrama que es todo el mambo del guardián espacial. A diferencia de Woody, que ve su honor bajo ataque, Buzz no tiene ese problema porque vive convencido de una realidad alterna y solo cuando descubre la verdad, lo que ocurre en un punto muy avanzado de la cinta, es que se hunde en una depresión profunda. Para que se entienda, el deseo de Buzz es volver a su planeta dentro de la ilusión que lo mantiene cuerdo, pero su necesidad es ser consciente de la realidad a la que pertenece. Este giro inesperado es lo que termina por igualar a estos personajes, cuando ambos aceptan que lo importante es el niño que los une, más allá de cualquier diferencia que tengan, es que se da ese crecimiento interno, siendo el regreso a casa la recompensa por este viaje. Veamos ahora la segunda parte. La secuela llegaría en diciembre de 1999 y aunque contaría con un apoyo presupuestario mayor que su antecesora, eso no significó que las cosas hayan sido más llevaderas. Después de Toy Story, Pixar venía de cosechar su segundo éxito con A Bug's Life, estrenada en 1998, pero Toy Story 2 se estrenaría apenas un año después. Considerando que la producción de una cinta animada requiere un margen de al menos 3 años, el hecho de que su siguiente película se haya estrenado apenas un año después responde a una cruda realidad. Pixar cargó con 2 producciones al mismo tiempo, algo para lo cual aún no estaban preparados en ese momento. Esto se debe a que en aquella época Disney empezaba a hacer secuelas de todos sus clásicos en versiones directas para video, y como Disney había financiado la primera película, era de facto el dueño de Toy Story y pretendía darle el mismo trato. En ese momento todo era incierto, no se sabía si la animación volvería a correr por parte de Pixar o se volvería animación 2D, no se sabía si los actores repetirían sus papeles, ni siquiera se sabía sobre qué sería la historia, y como se imaginarán, todo esto empezó a generar incomodidad en Pixar. La solución a la que llegaron para no perder el control sobre su ópera prima fue producir un segundo largometraje con acuerdos similares a los de la primera película. Además, era una buena oportunidad para empezar a delegar mayores responsabilidades a los jóvenes talentos del estudio. El problema es que mientras John Lasseter y su equipo se encargaban de lidiar con las peripecias artísticas y tecnológicas que exigía una película como A Bug's Life, otra parte de Pixar empezó a trabajar en Toy Story 2, pero con resultados poco satisfactorios. Pixar simplemente no podía dejar que su buque insignia se hundiese, menos en un momento como ese en que aún peleaban por mantener su prestigio en alto. Eso desembocó en tener que pedirle auxilio a John Lasseter y a su primer anillo creativo, quienes ya se encontraban hasta el cuello con A Bug's Life. En pocas palabras, un equipo cansado y sobrecargado tuvo que hacer frente al feroz desafío de salvar Toy Story 2. Si estás involucrado en un proyecto que ya consume gran parte de tu tiempo y tu energía y vienen a darte más responsabilidades, yo creo que a más de uno le darían ganas de pegarse un tiro. No hablamos solamente de más trabajo, hablamos de reorganizar tu vida entera descuidando otras esferas como tu familia o tu descanso. Bueno, eso mismo pasó en Pixar. Si les cuento todo esto es para que dimensionemos un poco el precio que se pagó detrás de la que es considerada una de las mejores secuelas de la historia, por lo menos en el terreno de la animación. En esta segunda entrega, la historia decidió ir más lejos. A diferencia de la primera, donde prácticamente todo se desarrollaba en un barrio y la mayor parte de las escenas eran en entornos cerrados, la segunda película nos lleva de paseo por toda una ciudad. Para ese momento, la tecnología había avanzado lo suficiente como para permitirse planos de cámara más complicados, luces y sombras de mayor calidad, locaciones más amplias y la posibilidad de enfrentar nuevos desafíos como la creación de polvo. Si bien se reciclaron cosas de la primera película, todos los modelos sufrieron importantes actualizaciones. En Toy Story 2, Andy se encuentra en vísperas de un campamento escolar, y con uno de esos arrebatos muy propio de los niños termina lastimando a Woody. Entonces él, que originalmente iría con Andy al campamento, se queda en casa ante el temor de que pueda deteriorarse aún más. Esto termina por revivir viejas inseguridades, demostrando que, a pesar de los eventos de la primera película, Woody sigue viendo a Andy como un bastón existencial. Si les vienen a decir que en una segunda parte el protagonista sigue teniendo el mismo problema que ya vimos en la primera, pensaríamos dos cosas. O que todo lo que pasó antes fue para nada, o que estamos viendo un refrito de mal gusto. Y ahí es donde Toy Story 2 le da un giro interesante al asunto. El nudo empieza cuando Woody es robado por un coleccionista excéntrico. Esto ocasiona que sus amigos, como buenos amigos que son, se lancen a una aventura para encontrarlo antes que Andy regrese a casa. Eventualmente se revela que Woody es en realidad una pieza de colección de altísimo valor.
Aparentemente, nuestro vaquero estrella tuvo su época dorada en el pasado, protagonizando un show de televisión y generando un montón de mercancía. ¡Madre, cuánta porquería con mi cara! Es ahí donde conoce a Jessie, a Tiro al Blanco y al Capataz, otros juguetes que pertenecen a la misma colección. Y lo mejor de todo es que hay un museo en Japón dispuesto a pagar un alto precio por ellos. El problema es que la colección solo tiene valor con la presencia de Woody, y como ya aclaramos hasta el cansancio, a Woody no le hace ninguna gracia separarse de Andy, de modo que se niega a colaborar, generando un choque de intereses con estos personajes. Pero todo esto es solo una antesala de lo que se viene. A ver, si Jessie es mi personaje favorito en esta saga es porque tiene uno de los mejores trasfondos de este universo. En una conversación reveladora descubrimos que al igual que Woody, Jessie también tenía a su Andy, es decir, Emily, la niña que lo era todo para ella. Así que con una lacrimógena balada y como dicen por ahí, un balazo dolía menos, nos cuentan la historia de cómo Emily simplemente creció y se olvidó de Jessie dejándole una profunda herida. Una herida que rápidamente Woody asume como suya al darse cuenta que tarde o temprano le va a pasar lo mismo. Una de las razones por la que Toy Story 2 es una muy buena secuela es porque derrumba el aprendizaje de la primera película, es decir, retoma el mismo cuestionamiento pero lo pone en un plano más amplio. Si la pregunta en Toy Story 1 era ¿cuál es la razón de ser de un juguete?, siendo la obvia respuesta la de hacer feliz a un niño, Toy Story 2 lanza la siguiente interrogante: ¿y qué pasa cuando ese niño ya no es un niño?, invalidando la respuesta a la primera pregunta. Ahí es donde identificamos el deseo y la necesidad de Woody en esta cinta. Su deseo es hacer feliz a Andy, lo que motiva su interés por regresar con él y alimentar su miedo a ser un juguete roto. Pero su necesidad es sentirse útil, saberse necesario para alguien y sentirse admirado por ese alguien. Este duro golpe de realidad de saber que sus días de dicha están contados termina por hacer que Woody se plantee abandonar a Andy por primera vez, ya que el museo le ofrece la esperanza de ser valorado por todos para siempre. Pero por supuesto los juguetes no son para los museos. Eventualmente Woody decide que, aun a sabiendas de que la infancia de Andy tiene fecha de caducidad, un amor genuino pero temporal es mejor que una eternidad en la memoria colectiva de la gente pero sin generar ningún vínculo con nadie. Finalmente los juguetes regresan a casa y aunque queda flotando el interrogante de qué va a pasar con ellos a futuro, a nadie le importa porque hay un pingüino cantando. Honestamente la saga podría haber terminado ahí y a nadie le hubiese importado, pero por alguna razón llegamos hasta un producto como Toy Story 3. En un caso similar al de la segunda película, Disney ya estaba planeando una tercera entrega y nuevamente estaban en entredicho si Pixar sería el responsable de sacarlo a flote o se le delegaría la responsabilidad a un nuevo estudio. Esto ocurría allá por el 2004. Sin embargo, en un giro de los acontecimientos, Disney compró a Pixar en 2006, donde finalmente tuvo lugar la producción de la cinta. Toy Story 3 llegó en 2010 y lo hizo con un abismal salto tecnológico en relación a su predecesora, siendo la primera en llegar con una versión en 3D para cines y con audio original envolvente de 7.1. Lo más llamativo es que fue la primera de la saga en no ser dirigida por John Lasseter, sino que la responsabilidad recayó en Lee Unkrich, editor de las películas anteriores y codirector de la segunda. Si bien la mayoría de actores volvieron a prestar su voz para sus respectivos personajes, algunos ya habían fallecido, de modo que se recurrieron a nuevas voces y algunos juguetes de las entregas anteriores fueron eliminados de la historia. Pero ninguno de estos cambios evitó que se convirtiera en la película más taquillera de ese año a tan solo un mes de su estreno y mantuvo el récord de película animada más taquillera de la historia hasta el 2013, cuando fue desbancada por Frozen. En cuanto a crítica, no hay mucho que decir, fue aclamada de forma universal. Es justo mencionar que Pixar ya había desarrollado una dinámica de trabajo lo bastante eficaz para poder lanzar un largometraje por año, y desde el 2007 hasta la fecha todos sus lanzamientos habían sido grandes éxitos, de modo que el único gran riesgo existente era no echar a perder la reputación del estudio. Por supuesto que hubo dificultades como en cualquier producción, pero convengamos que esta película salió adelante con una Pixar en su mejor momento. Toy Story 3 toma lugar en una época en que Andy ya es un adulto y a punto de partir para la universidad. Los juguetes están descorazonados por esta situación y tras una serie de malentendidos deciden irse a vivir a una guardería para niños. Siguiendo la teoría de que un juguete solo existe para hacer feliz a un niño y entendiendo que Andy ya no los necesita, se comprende que en la guardería siempre hay niños con quienes jugar, y al no existir vínculo emocional con ellos, tampoco se sufre cuando estos crecen y se van. Vamos, básicamente lo que quería hacer Woody en la segunda película, solo que con algunas variantes. Quizás por eso, fiel a lo aprendido a lo largo de los años, Woody asume que su deber como juguete es estar presente para Andy, más allá de si éste lo necesita o no, de modo que nuestros juguetes se terminan separando.
Lamentablemente la guardería resulta ser un infierno administrado por un oso de peluche malvado que pone a los juguetes nuevos con los niños más pequeños, que obviamente son los más brutos y los que más destrozos causan, así que muy pronto se arrepienten de haberse metido en ese lugar del cual ahora son prisioneros. Woody, por su parte, en un intento por escapar, termina siendo encontrado por una niña llamada Bonnie, con quien rápidamente se encariña, pero cuando se entera de lo que sus amigos están sufriendo, decide volver para ayudarlos a escapar, así que al más puro estilo de El Gran Escape versión juguete, tendrán que poner en marcha un elaborado plan para regresar con Andy antes de que sea demasiado tarde. Y la película termina con Andy marchando a la universidad, no sin antes donar sus juguetes a Bonnie y jugar con ellos por última vez. Llegados a este punto podemos hablar de por qué la considerada mejor película de Toy Story es la peor al mismo tiempo. ¿Recuerdan lo que dije? Que cada película supera a la anterior pero sacrificando elementos. Bueno, yo creo que Toy Story 3 es la mejor prueba de eso. Toy Story 2 fue visualmente más ambiciosa y narrativamente más intensa que la primera, pero claramente no alcanza el mismo nivel de profundidad en sus personajes, y eso mismo pasa con Toy Story 3, es la que tiene el mejor manejo narrativo de las 4, pero prácticamente hay poco y nada que rescatar de esta historia. ¿Por qué digo que tiene el mayor dominio narrativo? Porque, al César lo que es del César, logra construir una tensión constante alrededor del problema, presenta al mejor antagonista de toda la saga y su conclusión se siente más que redonda. No obstante, su tratamiento más sombrío desentona bastante con las otras películas. El concepto de un villano resentido con un carácter dictatorial se siente un poco fuera de lugar dentro de este universo, y el Deus Ex Machina de la escena del basurero, predecible y todo, no deja de hacer más ruido, pero estas son apreciaciones personales y no embarran a la película como tal. Lo que sí llama mi atención es el poco contenido que les queda a los personajes una vez finalizada la cinta. Si en las anteriores películas se nos planteaba un cuestionamiento, esta en particular no propone nada nuevo, y quizás tenga sentido porque la trama se siente más como una prueba de resistencia para ver si estos personajes realmente merecen seguir en el juego. Lo vuelvo a repetir, no está mal que haya tomado esa dirección, pero se siente como si le faltara algo. En Toy Story 3 esa evolución que mencioné antes se detiene, no existe. Woody es prácticamente el mismo desde que empieza hasta que termina. O solo pregúntense, ¿cuál es el deseo de Woody en esta cinta? Mantener a su comunidad unida. Ok, ¿cuál es su necesidad? Mantener a su comunidad unida, lo cual de hecho logra, pero intercambiando a Andy por Bonnie. Todo muy bonito, pero no hay interés en desarrollar un conflicto interno y eso me choca un poco. Por eso para mí Toy Story 3 es la mejor y la peor al mismo tiempo. Está muy bien como producto, pero es la que menos arriesgó y surgió cuando Pixar estaba en la cima. Siento que podrían haberse inspirado un poco más. También me atrevo a decir que de las 4 películas es la que peor lenguaje cinematográfico tiene. Y es comprensible que la mayoría de la gente no vea esto como un problema. Al ofrecer al espectador exactamente lo que quiere, no sorprende que muchos la recuerden por las sensaciones que les generó la primera vez que lo vieron. Nadie niega que fue un lindo episodio, pero con el paso del tiempo y al revisitarla, te vas dando cuenta que es triste que no tengan nada más que aportar, y es ahí donde entra la cuarta película a probar mi teoría. La cuarta entrega podrá tener todos los defectos que quieran, pero goza de esa virtud que la tercera no fue capaz de alcanzar. Retoma el desarrollo del personaje. Toy Story 4 se enfrentó a un escenario particular. Si bien no eran los angustiantes inicios de un estudio emergente, tampoco era el pico creativo que habían alcanzado en la década pasada. A partir de Toy Story 3 empezó una suerte de declive para Pixar marcado por películas originales, algunas mejores que otras ciertamente, y una serie de secuelas con resultados variados, pero donde ninguno logró estar a la altura a la que nos tenían acostumbrados. A veces pienso que todo esto habrá contribuido al rechazo masivo que tuvo esta cuarta entrega, pero no tengo forma de probar eso. Toy Story 4 se centra en los mismos personajes de siempre, ahora ya viviendo con su nueva dueña. En esta etapa, Woody desarrolla una suerte de sobreprotección hacia Bonnie, que él entiende más bien como una manifestación de la misma lealtad que tenía para con Andy. Lo que Woody no ha terminado de entender es que Bonnie y Andy no son iguales. Si bien ya no es el juguete egoísta de la primera película, para esta entrega parece haberse ido al otro extremo. Ni siquiera le importa ser olvidado por Bonnie siempre y cuando ella esté feliz. En más de una ocasión lo vemos intentar tener todo bajo control, aunque ella no se dé por enterada. Claramente lo que hoy llamaríamos una relación tóxica. Esta mala interpretación del papel que representa termina por desgastarlo y aunque nunca lo deja en evidencia, claramente Woody no es feliz. Lo que hace interesante a Toy Story 4 es que deconstruye al Woody que se ha venido gestando en las películas anteriores como el paso final en su camino al autodescubrimiento. El deseo de Woody a lo largo de toda la película es pensar en el bienestar de Bonnie, prácticamente aferrándose a ella y a simple vista no hay nada de malo en esto, pero su necesidad es encontrar un nuevo sentido para su vida, uno que le aporte mayor satisfacción, un camino donde ya no necesite ser el juguete de nadie para poder tomar sus propias decisiones.
En resumen, Woody necesita entender que la vida es un cambio constante y la película utiliza un montón de situaciones para referirse a este desgaste y necesidad de cambio. El más evidente es su relación con Betty, o Bo Peep, como quieran decirle. Bo es un personaje muy secundario en las dos primeras películas. Es una muñeca de porcelana cuya única función es ser el interés romántico de Woody y por algún que otro chiste ocasional. Originalmente el puesto estaba pensado para la muñeca Barbie, pero Mattel no quiso ceder los derechos porque pensaban que la película sería un fiasco y bueno, creo que dentro de todo me gusta más la idea de que sea un personaje original. Al margen de todo esto, ya desde esa época temprana vemos a Bo ser una suerte de consejera y cable a tierra para Woody. Por desgracia para ella, su participación en la segunda película es incluso menor y en la tercera ni siquiera aparece bajo la excusa de encontrarse al cuidado de otro dueño, aunque se nos deja en claro que Woody sufre mucho su ausencia. Recién en la cuarta vuelve a aparecer con un visible rediseño y una personalidad más empoderada. Así que la película inicia con un flashback donde nos explican cómo fue la separación entre estos dos. Desde ese primer momento se nos introduce la idea de Woody teniendo que elegir entre quedarse con Andy o irse con ella, quien, aún teniendo la posibilidad de quedarse, sabe que es momento de avanzar. Siguiendo el hilo de los acontecimientos, Woody decide permanecer con Andy al entender que es un juguete importante para él, pero eso no significa que dicha decisión no sea una pesada carga. El reencuentro con Bo marca nuevamente un dilema para el protagonista, quien deberá tomar la misma decisión una vez más, o elegir ser feliz con el amor de su vida, o seguir siendo fiel a Bonnie, quien representa una zona de confort. En pocas palabras, esta película es un último viaje para que Woody pueda soltar aquello que ya no le satisface en favor de algo mejor para su vida, y es un mensaje al espectador sobre saber identificar estas situaciones que lastimosamente muchos no quisieron aceptarlo o no estaban listos para entenderlo. Ni siquiera Keanu Reeves pudo cambiar eso. A diferencia de las anteriores, Toy Story 4 es más introspectiva. Está pensada para quienes fueron el primer público de Pixar y esto es así porque a este estudio le gusta acompañar el crecimiento de sus espectadores. No busca explotarte la cabeza como la tercera porque no lo necesita y eso no lo hace una mala película. Te das cuenta que la película prioriza más el carácter reflexivo antes que el aventurero solo con mirar la relación de aspecto. Para quien no lo sepa, el aspect ratio o la relación de aspectos son las dimensiones que toma el video en el lienzo y esta elección técnica también está relacionada al arte y la filosofía de cada film. Es por eso que a veces vemos películas donde la imagen invade toda la pantalla y otras donde solo ocupan una porción de la misma, dejando ver las famosas líneas negras en los bordes. Y si se lo estaban preguntando, sí, existen un montón de formatos. Ahora bien, las tres películas de Toy Story fueron desarrolladas en 1.85:1, es decir, donde el video invade el lienzo por completo, pero Toy Story 4 fue la primera de la saga en utilizar un aspecto de 2.39:1 para poder emular el efecto de los lentes anamórficos. De los lentes anamórficos ya hablé en el video de Wall-E, que recomiendo que vean, pero si ya lo hicieron, recordarán que la profundidad de campo de estos lentes ayuda a generar un aspecto más intimista separando el primer plano del fondo. Según palabras del director de fotografía, tener pequeños juguetes en este formato los hace sentir aún más perdidos, lo cual encaja con la historia. Otros apartados como la iluminación, la paleta de colores o el texturizado también están pensados para transmitir una sensación acogedora. Todas estas decisiones nos señalan una intención más cinematográfica en concordancia con ese primer público de Toy Story que para el año en que se estrenó la cuarta parte ya eran adultos, y también en relación con lo que la propia Pixar ha aprendido a lo largo de los años. Por eso mencioné la importancia de matizar el paso del tiempo en la filosofía y tecnología de una saga que se desarrolló a lo largo de 24 años. La visión y situación del estudio en los años 90, posterior a ser comprados por Disney y luego entrando ya al 2020, son muy diferentes entre sí. Por eso no es raro que Toy Story 4 se permite hacer cosas que las entregas previas simplemente no hubiesen podido. Ahora bien, todo esto no le resta mérito porque los detalles no terminan ahí. Ignorando las grandes distancias exploradas en las entregas previas, aquí el escenario se achica para hacer una metáfora de la vida misma, con un carnaval por un lado, colorido y ruidoso, y una tienda de antigüedades por el otro, silencioso y de colores sobrios. Las dos caras de una misma moneda, allí los hechos toman lugar. Otros personajes que refuerzan esta idea del cambio son Forky y Gabi Gabi. Forky es un juguete creado por Bonnie en una clase de manualidades que se vuelve importante para ella, pero al estar hecho con un tenedor de plástico, Forky no entiende si es un juguete o un elemento desechable, generándole una crisis existencial que obliga a Woody a acudir siempre a su rescate. Si bien su arco es una suerte de MacGuffin para mover la historia, su relación con Woody es de paternalismo, que es la única forma en la que Woody sabe existir en este punto de la película.
Gabi Gabi, por su parte, es una muñeca que, en carácter antagónico, mantiene cautivo a Forky porque planea cambiárselo a Woody por su caja de voz, ya que ella también desea ser amada por una niña que al parecer la ignora porque no puede hablar como los otros juguetes. Gabi Gabi es la representación de todas esas personas que no entienden que uno debe ser amado tal cual es. Si alguien no te quiere, los cambios que hagas para gustarle solo te van a hacer daño a vos mismo. Gabi Gabi lo descubre cuando la niña que quería la rechaza aún después de que Woody le haya cedido su caja de voz para ayudarla. La relación entre Woody y Gabi Gabi es crucial para entender la moraleja de la película. Cuando Woody empatiza con ella y decide voluntariamente cederle su caja de voz es porque ha empezado a entender, aunque sea inconscientemente, que ya no tiene razones para seguir aferrado a cosas que ya no necesita. Por esa misma razón le es fácil ceder su insignia de sheriff al final. Es el protagonista desprendiéndose de los elementos más icónicos que conforman su persona. El arco de Gabi se cierra al encontrar la felicidad en otra niña, muy distinta a la que quería en un primer momento, pero entendiendo que lo que queremos no siempre es lo que necesitamos, y eso mismo es lo que pasa con Woody al despedirse de sus amigos para vivir con Bo como siempre había querido. Por eso el final de la cuarta entrega se me hace incluso mejor que el de la tercera. A lo largo de la cinta se enfatiza esta idea del juguete perdido, solo para concluir que, finalmente, Woody ya no está perdido, porque supo elegir lo que era mejor para él. Toy Story 4 es la prueba de que Toy Story 3 es la única que desentona en esta saga, no porque sea mejor, sino porque decidió no ser una película cómoda y tomar los riesgos que su antecesora no quiso tomar, y si bien no es excelente, tampoco es el desastre que muchos ven en ella, y eso que su producción tuvo lugar en plena crisis creativa de Pixar. Repitiendo para cerrar el video, puede que Toy Story 3 sea la más divertida de ver y la que mejores recuerdos evoque, pero de todas las entregas es la que menos tiene que ofrecer a largo plazo, así que les dejo de tarea repasar estas 4 películas a ver qué tanto podemos coincidir. No espero que estén de acuerdo con todo, pero si por lo menos esto les sirve para tener nuevos puntos de vista, entonces me doy por satisfecho. Y hasta acá el video de hoy, espero haberme dado a entender adecuadamente y ojalá que no saquen un Toy Story 5 y echen por tierra todo este video. Pero bueno, si les gustó lo que vieron, hay dos opciones ahí abajo que quizás les pueda interesar. La primera es la opción de supergracias, que son como pequeños donativos que me pueden hacer de manera completamente voluntaria, por supuesto. Y es una forma de motivarme a seguir subiendo contenido de calidad acá en el canal. Y la otra es la opción de miembros del canal, que pueden leer ahí en el botón donde dice unirme. Al hacer clic van a poder leer las bases y condiciones. Es una pequeña suscripción mensual para establecer una comunidad un poco más estrecha entre todos nosotros y tener una relación más introspectiva conmigo. Eso también me ayuda a seguir produciendo contenido y de hecho a saber qué cosas puedo ir mejorando para poder charlarlo. Van a tener acceso a otros beneficios, o sea, una serie de cosas que pueden leer una vez que hagan clic en el botón que dice unirme. Si no pueden colaborar monetariamente, no se preocupen, hay muchas otras formas como me pueden ayudar, como por ejemplo dejar un comentario, de hecho que me va a gustar saber la opinión de ustedes sobre este video. También compartirlo con sus amigos o incluso puntuar el video. Todo eso ayuda a alimentar el algoritmo para que yo pueda ampliar mis horizontes y llegar a más gente y que cada vez seamos más en esta comunidad del Baúl de George. Si sos nuevo por el canal, te invito a suscribirte y ver otros contenidos que tenemos por ahí, por supuesto no sin antes darte la bienvenida. Y consideren también seguirme en mis otras redes sociales o en mis canales secundarios de stream, que por lo general estoy más activo por ahí. Van a encontrar los links a todas estas plataformas ahí en un comentario fijado abajo y también en la descripción de este video. Y bueno, eso ha sido todo por ahora. Yo les agradezco por una vez más estar ahí pendientes de mi contenido, pendientes de mí. Los quiero mucho, así que nos estaremos reencontrando en el próximo video. Un fuerte abrazo y que estén bien.